Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, trayéndoles una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos de muchas redes sociales y corazones de fans. El título ya les da una pista: 15 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Si han oído bien, Mert y Afra están de nuevo en el centro de atención, y esta vez, la noticia es realmente, impactante. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que esto podría significar para el futuro de dos de las personalidades más queridas del momento. Y antes de sumergirnos en este torbellino de información, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para dar clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y, sobre todo, de estar al día con las noticias más candentes. Ahora pongámonos cómodos, porque la historia que vamos a contar hoy es digna de una telenovela, pero de la vida real. Como muchos de ustedes saben, Mert y Afra han sido durante mucho tiempo una de esas parejas que parecían sacadas de un cuento de hadas. Su química en pantalla, su complicidad fuera de ella, todo hacía pensar que teníamos ante nosotros una historia de amor destinada a durar. Han compartido proyectos juntos, han protagonizado innumerables portadas, y sus fans, que los siguen incondicionalmente, siempre han estado ansiosos por cada detalle de su relación. Pero como la vida misma, las cosas a veces toman giros inesperados, y el 15 de noviembre de 2025 parece haber sido la fecha en la que ese giro se hizo público, dejando a muchos con la boca abierta. Los primeros indicios de que algo estaba sucediendo empezaron a surgir de forma sutil. Pequeños comentarios en redes sociales, ausencias notorias en eventos donde antes eran inseparables, miradas que ya no se cruzaban con la misma intensidad. Al principio muchos lo achacaron a la presión de la fama, a agendas apretadas, a los típicos altibajos que cualquier pareja puede experimentar. Pero luego la información empezó a filtrarse, como agua que se abre paso entre las grietas. Y no hablamos de cualquier información, sino de algo que apuntaba a una separación, a un final, aún hasta aquí hemos llegado. Y es que cuando se trata de Mert y Afra, cualquier indicio de distanciamiento se convierte en noticia mundial. El 15 de noviembre de 2025, los rumores se desataron con una fuerza imparable. Fuentes cercanas, supuestos amigos en común, incluso mensajes encriptados en sus propias plataformas, todos apuntaban a la misma dirección: Mert y Afra ya no estarían juntos. La noticia al principio fue recibida con incredulidad por muchos de sus seguidores. No puede ser, es solo un rumor, seguro que es una estrategia de marketing, fueron algunos de los comentarios más leídos. Pero a medida que pasaban las horas, la confirmación, aunque indirecta, se volvía cada vez más contundente. Uno de los primeros golpes para la opinión pública fue la ausencia de Afra en el estreno de la nueva película de Mert. Siempre, y digo siempre, Afra había estado ahí, apoyándolo, irradiando felicidad a su lado. Su ausencia fue notada, comentada y para muchos, se convirtió en la confirmación de que algo grave estaba ocurriendo. Luego las redes sociales, ese barómetro de la realidad moderna, se tiñeron de un silencio sospechoso por parte de ambos respecto al otro. Las fotos juntos desaparecieron misteriosamente de sus perfiles, las menciones mutuas se extinguieron, y el espacio virtual que antes compartían con tanta alegría, ahora lucía desolado. Pero, ¿qué se dice que ha pasado realmente? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque las versiones son tan variadas como los fans que las especulan. Algunas de las teorías más fuertes hablan de diferencias irreconciliables en sus proyectos futuros. Se rumorea que Mert estaría planeando un cambio radical en su carrera, quizás un salto a Hollywood, o a un género completamente diferente, y que Afra, aunque apoyándolo, no compartiría esta visión o tendría compromisos personales que le impedirían seguirle el ritmo. Otras voces sugieren problemas de comunicación, la clásica historia de que dejaron de hablarse, o que las presiones de la industria, la exposición constante, el escrutinio público, terminaron por pasar factura a su relación. También hay quien apunta a un tercer elemento. No me refiero a una infidelidad, que hasta ahora no hay ninguna evidencia que lo respalde, sino a un enfoque diferente de sus vidas personales. Quizás uno de ellos ha encontrado nuevas pasiones, nuevos intereses, y el otro no ha logrado adaptarse. La vida de las estrellas es compleja, y lo que para nosotros puede parecer un idilio perfecto desde fuera, puede estar lleno de desafíos internos que solo ellos conocen. Lo más impactante de esta noticia,
Ese allá de la ruptura en sí, es como se ha manifestado. No ha habido un comunicado oficial contundente ni una rueda de prensa dramática. Ha sido un goteo de información, una serie de ausencias significativas, un silencio ensordecedor que grita más que 1000 palabras. Y es que acostumbrados a verlos compartir cada momento, esta repentina distancia ha sido, para muchos, un golpe duro de asimilar. Piensen en la cantidad de fans que han seguido su relación desde sus inicios. Han crecido con ellos, han celebrado sus éxitos, han imaginado su futuro juntos. Para muchos, Mert y Afra representaban un ideal, una prueba de que el amor verdadero puede resistir las adversidades de la fama. Y ahora esa imagen se tambalea, dejando un vacío que muchos están intentando llenar con especulaciones. ¿Qué significa esto para sus carreras? Es una pregunta que todos nos hacemos. Ambos son talentos excepcionales, con un futuro prometedor por delante. La noticia de su separación, aunque dolorosa para sus fans, podría, paradójicamente, darles un nuevo impulso. Quizás ahora se enfocarán más en sus proyectos individuales, en demostrar su valía por sí mismos, en consolidar sus carreras de una manera aún más sólida. Ya hemos visto cómo algunos artistas, tras una ruptura mediática, han florecido de formas inesperadas, encontrando nuevas inspiraciones y explorando facetas de su talento que antes estaban latentes. Por otro lado, la unión de Mert y Afra era, para muchos, una garantía de éxito en ciertos proyectos. Sus colaboraciones siempre generaban expectación, y ahora, esa sinergia artística se rompe. ¿Veremos nuevos proyectos en solitario que nos dejen boquiabiertos? O quizás en un futuro no muy lejano, la distancia los acerque de nuevo con una madurez y una perspectiva renovadas? El tiempo lo dirá, y nosotros estaremos aquí para contarlo. La fecha, 15 de noviembre de 2025, quedará marcada en la historia de sus seguidores. No solo como el día en que se confirmó su separación, sino como el día en que una historia que muchos idealizaron, llegó a su fin. Ha sido un torbellino de emociones para todos, sorpresa, tristeza, incredulidad, y para algunos, una cierta resignación. Porque al final son personas y como todas las personas, sus vidas personales tienen sus propias dinámicas y sus propios desenlaces. Lo que sí es seguro es que esta noticia seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Analistas de tendencias, psicólogos de la fama, y por supuesto, nosotros, los fans, seguiremos desgranando cada detalle, buscando respuestas, intentando entender qué ha llevado a este punto. Y es que en el fondo todos nos identificamos con las historias de amor, con las rupturas, con los giros inesperados de la vida, aunque sean los de figuras públicas. En resumen, la noticia que ha sorprendido a todos este 15 de noviembre de 2025 es la confirmación de la separación entre Mert y Afra. Tras meses de rumores y especulaciones, las ausencias notorias, el silencio en redes sociales y fuentes cercanas apuntan a un final definitivo. Aunque las razones exactas no han sido reveladas oficialmente, se barajan diversas hipótesis, desde diferencias profesionales hasta problemas de comunicación y el desgaste de la exposición mediática. Esta ruptura marca el fin de una era para sus seguidores, quienes idealizaban su relación, y deja abierta la incógnita sobre el futuro de sus exitosas carreras individuales y la posibilidad de que vuelvan a unirse en el futuro. Y hasta aquí llegamos hoy con esta noticia que sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes que ha pasado? ¿Creen que esta separación afectará sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más. Un abrazo enorme.